Vamos a meternos de lleno en una escena de altísima tensión. Imagínense a un prisionero encadenado que tiene una única oportunidad de defenderse frente a las figuras más poderosas de su tiempo. Pues bien, ese prisionero es Pablo, y quienes lo escuchan son nada menos que el rey Agripa y el gobernador Festo. Hoy vamos a desglosar qué fue exactamente lo que dijo en esa defensa, una que dejó a un rey a punto de convertirse y a un gobernador convenciéndolo de que estaba loco. La historia de Pablo nos plantea la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que el enemigo número uno de un movimiento termine siendo su campeón más apasionado? Es un giro de 180 grados que parece casi increíble, y la mejor forma de entenderlo es escuchando su propia versión de los hechos. Para captar la dimensión de este cambio, primero tenemos que ver quién era Pablo antes de todo esto, porque antes de ser el apóstol era Saulo de Tarso, y Saulo era un fariseo muy devoto, y sobre todo un perseguidor implacable de los primeros cristianos. Y ojo, que él mismo lo admite sin pelos en la lengua. En su defensa dice clarito que él creía, de verdad, que era su deber moral oponerse al nombre de Jesús de Nazaret. O sea, esto no era un trabajo para él, era una misión, una convicción que le nacía de adentro. Y esa convicción, pues, no se quedó solo en palabras. Sus acciones fueron extremas, muy violentas. No estamos hablando de simples arrestos. Él llenaba las cárceles. Es más, él mismo dice que cuando los sentenciaban a muerte, él daba su voto a favor. Imagínense, incluso trataba de forzarlos a negar su fe. Y su persecución era tan intensa que los buscaba hasta en el extranjero. Pero entonces, justo cuando iba en una de esas misiones de persecución, algo pasa. Un evento que lo frena en seco y le cambia la vida por completo. Y este es el momento clave de toda la historia. Lo que sucedió en el camino a Damasco. Pablo lo describe con un detalle impresionante. Le dice al rey, ¿a mediodía? Pensemos en esto. Con el sol en su punto más alto, de repente aparece una luz del cielo mucho, pero mucho más brillante que el sol. Una luz tan potente que lo derribó, a él y a todos los que lo acompañaban. Y en medio de esa luz cegadora, escucha una voz que le habla en su propio idioma, en hebreo. Y la pregunta es directa, penetrante. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y encima le añade una frase que es como decirle, estás peleando una batalla perdida, y el único que sale lastimado eres tú. Claro, Pablo pregunta lo que cualquiera preguntaría. ¿Quién eres, Señor? Y la respuesta es el epicentro de todo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. El shock tuvo que ser brutal. La persona que era el objetivo de toda su persecución, el enemigo que había jurado destruir, le estaba hablando desde el cielo. Ahora bien, esta visión celestial no solo lo detuvo, hizo mucho más que eso. En medio de esa experiencia, Pablo no solo tuvo una revelación, sino que recibió una misión completamente nueva, una que le daría un propósito totalmente opuesto al que había tenido hasta entonces. Y esta nueva misión era literalmente la cara opuesta de la moneda. De ser un perseguidor, pasó a ser un guía. Su trabajo ya no era castigar, sino abrir los ojos de la gente. Su propósito pasó de ser arrastrar a la gente a las tinieblas a guiarlos hacia la luz, hacia el perdón. Un cambio total. Bueno, después de que Pablo cuenta toda esta historia tan increíble, la atención regresa a la sala del tribunal. Ya expuso su caso, y ahora la pregunta es, ¿cómo van a reaccionar estos hombres de poder? Aquí es cuando la tensión de la escena llega a su punto más alto. El primero en reaccionar es el gobernador Festo, y su reacción es de incredulidad total. Prácticamente le grita, «¡Estás loco, Pablo! ¡Tanto leer te ha vuelto loco!». Para un hombre práctico y romano como Festo, la única explicación para una historia así tan fuera de lo común es la locura. Y aquí vemos un choque de mundos, ¿no? Por un lado, Festo, que piensa como un político romano. Si no lo puedo ver ni tocar, no existe. Para él es un caso de locura y ya. Pero por otro lado está el rey Agripa. Él sí conoce la cultura judía, las profecías. Él no puede descartar la historia tan fácilmente. Y Pablo lo sabe y apela directamente a ese conocimiento. Y entonces Agripa dice la frase que ha pasado a la historia. Se vuelve hacia Pablo, el prisionero encadenado, y le confiesa,
Por poco me persuades a ser cristiano. ¡Qué momento! Es una admisión increíble que nos dice que las palabras de Pablo lograron atravesar todas sus defensas y de verdad lo conmovieron. Luego de este intercambio tan personal, el rey y los demás se retiran a discutir el caso en privado. Y su conclusión final es, quizás, la mayor ironía de toda esta historia. El consenso al que llegan es claro y unánime. Se dicen entre ellos: este hombre no ha hecho nada para merecer la muerte, ni siquiera la cárcel. O sea, legalmente hablando, lo declaran inocente de todos los cargos. Entonces, si es inocente, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no lo dejan ir? Bueno, aquí viene la parte increíble. No pueden liberarlo. ¿La razón? Una decisión que el propio Pablo tomó tiempo atrás. Para salvarse de ser asesinado, usó su derecho como ciudadano romano y apeló directamente al César. En su momento, esa apelación le salvó la vida, pero ahora es lo que le impide ser libre. Y esto nos deja con una pregunta fascinante. ¿Fue esa apelación una jugada maestra que lo llevaría a Roma, el centro del mundo, o un error fatal que lo condenó a pasar más años encadenado? Una pregunta para seguir pensando.